Orígenes de la civilización adámica, libro 2, capítulo 9. El perdón y la justicia. Los misioneros se acercaban a grandes jornadas al final de su viaje, que era el país de Etea, donde eran esperados por los caudillos de la alianza de todos los países vecinos. Habíanse detenido unos días en Giva y en Cherú, ciudades importantes en aquella época. Habíanse derramado como mensajeros de paz y de fraternidad por los pueblecitos y las aldeas. Cada uno de los misioneros había llenado su legajo de papiros o de telas enceradas con las anotaciones de las necesidades más apremiantes de aquellas gentes que iban visitando. Aquellos datos debían servirles para base de solicitudes que harían a los caudillos y príncipes de la alianza con fines de mejoramiento de aquellas colectividades humanas que ellos gobernaban. Qué de llagas morales, qué de lepra espiritual juntamente con males físicos encontraron aquellos hombres de alma pura y sana y de cuerpo viriles y fuertes, y continuaron desenvolviendo el mismo programa de acción que habían seguido desde que salieron de La Paz. Agnis, Eber y Jobed fueron de opinión que debían sumergir aquellas masas de carne enferma en las aguas del río, y desde el amanecer se les veía incansables, consagrados a esta tarea como preliminar de la curación magnética que deseaban brindarles. Artanio, Erech y Felacio, con su fácil y persuasiva palabra, procuraban convencer a los recién purificados por las aguas de que en igual forma debían purificar sus almas mediante la firme resolución de apartarse de sus viciosas costumbres, causa única de todas sus enfermedades. Elito, Gewel y Nandro, futuros genios de la armonía, se dedicaron a pacificar con sus melodías los espíritus cargados de rebeldías y de rencores. Shamaos, Davin, Areniel y Yataniel, excelentes sujetos hipnóticos y psicógrafos, recibían el mensaje de las almas errantes que les iban indicando cuáles de aquellos seres eran afiliados a la gran alianza espiritual del Verbo, para seleccionarlos en agrupación apartada y darles las instrucciones adecuadas en forma de no malograr la ya alcanzada evolución. Glauco, Isdacar y Nabor, poderosos clarividentes, estaban casi completamente consagrados a vigilar sobre todos los que por una circunstancia o por otra se acercaban a Abel y a la misión en general, y grabar en sus legajos particulares el resultado de sus averiguaciones, que comprobaban después discretamente a los fines de evitar dificultades o acechanzas o desgracias. Mientras Aldis, Iber e Ibrín se multiplicaban en sus esfuerzos para atender a las necesidades materiales de los misioneros y de la forma de conseguir que los caudillos y los hombres pudientes se interesasen por las situaciones dolorosas de los enfermos, de los ancianos y los huérfanos. Los dos más importantes capitales del país de Nairi, Urartu y Viania, era el esplendor de los Sardurios, antiquísima dinastía, resto de la pasada y grandiosa civilización sumeriana.
Era el jefe o príncipe de esta dinastía por entonces aquel Etchebea, padre de los 25 jóvenes que codiciara la reina guerrera vencida por la fuerza mental de los Córdovas de la Paz. Un descendiente lejano de esta raza, llamado Aramé, fue muchos siglos después príncipe del país de Mam, por enlace matrimonial con una reina adolescente de tal comarca, la cual tomó desde entonces el nombre derivado del de su jefe, o sea, Aramenia, que en variante de lenguaje ha llegado a nosotros como Armenia. Los sardurios habíanse mantenido en la sencillez de costumbres transmitida de sus lejanos antepasados, uno de los cuales, de nombre Asquirio, era tradición que fue traído por un ave marina gigantesca desde un país tragado por el mar. Allá, según ellos, todo era maravilloso y estupendo. Asquirio era pues casi un dios o un hijo de dioses, pues nadie le había conocido progenitores, y pasó a la posteridad su nombre como una divinidad protectora de aquellos pueblos. Y cuando los sardurios unieron bajo un mismo cetro los países de Mant, Nairi y Alarodia, sus reyes se titularon Sutip Ris Ginis, cuyo significado era algo así, hijo del rey del mundo, y su grandiosa capital fue Arsaskuum, edificada, según las noticias que Asquirio había dejado de las maravillosas ciudades de su país de origen. Bien habrá comprendido el lector que de tal tejido de fantasías surge una, para nosotros, importante verdad, o sea, que ese Asquirio semidios no era más que un gajo desmembrado de la familia antuliana, que de igual modo que Noepastro y mucho tiempo antes que él, había arribado a aquellas montañas guiando a un grupo de compatriotas que habían podido salvarse de la invasión de las aguas. Compañero de aquel Dactilos que levantó su cabaña en las montañas de Atica, donde sembró la semilla recogida del alma excelsa del hombre luz, Asquirio había hecho lo propio en el país que eligiera para residencia, y en el momento en que encontramos a Etchebea empezaba ya la decadencia de aquella que fue elevada civilización. Este príncipe, conocedor de la llegada de los Córdovas hasta un país vecino al suyo, a la Arodia, se puso en viaje acompañado de los 19 hijos que le habían quedado de aquel hermoso plantel de 25, pues que 6 estaban entre los Córdovas de la Paz. El anciano rey había envejecido enormemente porque no obstante su natural bondad no gozaba de paz en sus vastos dominios. El menor de estos hijos, Actrión, se había unido en matrimonio con una bella mujer caucasiana de nombre Droit, cuyo talento para la intriga corría parejo con su extraordinaria hermosura. Había conseguido dominar a casi todos los hijos de Etchebea, que por natural derecho eran los jefes principales de las distintas ciudades que formaban los dominios de Etchebea. Tal dominación originaba los mayores disturbios, no sólo entre la numerosa familia del viejo rey, sino en todos los órdenes de la administración y gobierno del país.
Las esposas de los otros hijos se quejaban al suegro de verse constantemente postergadas y humilladas por sus esposos a causa de aquella mujer cuya gracia y fuerza de sugestión era tal que muy pocos le resistían. El mismo Echevea, queriendo muchas veces poner las cosas en orden, había enviado a la Torre del Silencio a la encantadora Droit, pero ésta apenas llegaba a aquella prisión de limpios aposentos, pero saturada de soledad y de tristeza, enviaba un petitorio de perdón cargado de promesas y de dulzuras, al cual nunca resistía el viejo rey, que enviaba acto seguido uno de sus fieles vasallos con la llave libertadora. Tal escena se había repetido innumerables veces, ocurriendo que, después de aquellos perdones tan fácilmente concedidos, la dominación de la delincuente iba tomando cada día mayor incremento. Los disturbios eran cada vez más graves y hasta se veía amenazado no solo de luchas de bandos entre sus propios súbditos, sino también de guerras con algunos príncipes vecinos, de quienes eran hijas o parientes cercanos algunas de sus nueras humilladas. Quiero ser indulgente y bueno como el Tidalá, rey de naciones. Quiero ser como él un vaso lleno de miel y de dulzura. Y he aquí que esto es lo que recojo de ello. Meditaba el anciano rey, lleno de dolor ante su impotencia para solucionar su arduo problema. Era este el mismo espíritu que muchos siglos después fuera gran sacerdote del pueblo de Israel con el nombre de Elí, y del cual la Biblia hace el sustinto relato de su muerte causada por los graves desórdenes de sus hijos, con estas breves palabras. Al conocer Elí tales locuras de sus hijos, cayó sin conocimiento desde su asiento sobre las gradas de piedra de su tarima, se desnucó y murió. En los tiempos del Cristo estuvo encarnado en Samaria y perteneció a los sacerdotes del templo samaritano del monte Garizim con el nombre de Isaías. Después aquel Eusebio que tanto figuró como cronista en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Luego un discípulo de Francisco de Asís de nombre León. Y finalmente el bondadoso y desventurado rey Luis XVI de Francia, esposo de María Antonieta de Austria. Una noche Echevea tuvo un sueño en el cual su hijo Lobed, uno de los 6 que eran Codbas, le decía: «Padre, si quieres saber la forma de gobernar tus pueblos en paz, acude al hombre luz cuya sabiduría tiene el secreto para curar todos los males». Y Echevea, lleno de esperanza, emprendió el viaje hacia el campamento Codba en las cercanías de la ciudad de Ararodia, en el país de este nombre, que después se llamó Iberia, derivado de Iber, el jovencito Codba, hijo de Selimán y de Shiva, que fue proclamado rey de aquella comarca en la madurez de su vida, como veremos a su debido tiempo. ¿Por qué lloras, oh rey, en la ancianidad de tus días?, le había preguntado dulcemente Abel, sintiendo en su cuello las lágrimas ardientes de Echevea, que se abrazó de él apenas le vio. Lloro por mis hijos, lloro por mis pueblos y lloro por mí, impotente para hacer felices a aquellos que el Altísimo me ha confiado.
le respondió Echevea sentado a la puerta de la tienda de Abel en una especie de extraño sillón confeccionado de cabezas de búfalos disecadas, en el cual servían de soportes y de brazos los largos y tortuosos cuernos de la especie de búfalos existentes en aquella época. El joven apóstol silencioso escuchaba la tragedia del anciano rey que en presencia de sus hijos y de los codvas todos de la misión iba desgranando aquel rosario doloroso, humillante para sí mismo, en que ponía de manifiesto su incapacidad como soberano y su debilidad como padre. Y cuando hubo terminado, exclamó: Hombre luz, hombre sabiduría, enséñame si puedes a ser justo sin crueldad y a ser bueno sin debilidad. La luz nos viene del Altísimo, respondió Abel, y si yo la tengo de él, la he recibido para verterla sobre los que la buscan y la piden. Echevea, ¿has pensado dónde termina la bondad y comienza la debilidad? ¿Dónde termina la justicia y comienza la crueldad? No, a la verdad, respondió el viejo rey, pues de no pensarlo viene tu mal. ¿Cuántas veces, dime, has perdonado los delictuosos desmanes de tu nuera Droit y de tus hijos dominados por ella? Le preguntó el joven maestro. Suman más veces que los dedos de tus manos y de las mías, respondió Echevea. Y de esos tus repetidos perdones, ¿no surgió nunca el mejoramiento que emerge naturalmente de un arrepentimiento verdadero? Volvió a preguntar Abel. No, jamás. Antes, al contrario, los disturbios son mayores, los delitos se multiplican, los asesinatos van sembrando el terror en los buenos habitantes del país y una corrupción disimulada y sorda va invadiendo el santuario de las más nobles familias arrastradas por la corriente que surge de mi propia morada. Las esposas no respetan a sus maridos, ni las hijas a sus padres, a quienes ven enlodados por esa turbia corriente que lo va invadiendo todo. Oh Echevea, cuánto me duele decirte que tu bondad pasó el justo límite y se ha convertido en culpable debilidad. El perdón y la tolerancia dejan de ser benéficos para aquellos a quienes se otorgan, cuando ellos no producen el arrepentimiento en el alma a quien se conceden, sino que son causa de nuevos desmanes y de nuevos abusos. Todos los crímenes, todos los males y dolores que esos perdones y tolerancias tuyas han causado son crímenes tuyos, Echevea, y tú serás el responsable ante la ley eterna que, siendo infinitamente buena, corrige severamente a sus hijos con el dolor en todas las formas, cuando la bondad y la dulzura no han sido bastante para mejorarles y engrandecerles. ¿Amas a tus hijos y a los hijos de tus hijos? ¿Amas a tus pueblos y quieres su felicidad y su paz? Empuña valientemente la vara de la justicia, atraviésala en el torrente desbordado de las pasiones agigantadas por tu debilidad y di: de aquí no pasa nadie.
empuña con decidido coraje el hacha de la justicia, no para cegar cabezas ni para producir torturas, sino para cortar de un golpe como el leñador el árbol seco que no da frutos, o el árbol de sombra dañina para los dorados trigales que serán mañana el pan de tu mesa. Si Droit, tu nuera, causa disturbios entre tus hijos, apártala en sus aposentos privados, constituyéndote tú en severo guardián, y si es necesario 1 año, 2 años de soledad para corregirla, que pasen en buena hora unos después de otros, hasta que, iluminado su espíritu por el dolor benéfico y santo que le habrán causado, se disponga a una regeneración verdadera. ¿Cuántas veces Etchebea las caricias y las lágrimas provocadas por maléfico arte y no por real compunción darán de nuevo a esa mujer un funesto ascendiente sobre ti para arrastrarte al abismo juntamente con ella, tus hijos y tus pueblos? Porque amas a Droit, tu nuera, porque amas a tus hijos, apártalos del camino de perdición en que van desmoronándose al abismo, y usa con esos seres que tienen tu misma sangre, la misma energía, la misma justicia, el mismo rigor con que corriges al último de tus vasallos que ha delinquido. Que la carne y la sangre no ofusquen tu razón hasta el punto de ver en tu nuera y tus hijos como actos inofensivos o acaso plausibles lo que consideras delictuoso y criminal en los demás. Que el sentimiento del deber y de la justicia no sea en ti tan oscurecido por inadmisibles y falsas excusas que jamás resisten al análisis sereno de tu razón, sino que el mal sea el mal y el bien sea el bien, ya sean practicados por el más amado de tus hijos o por el menos amado de tus siervos. Y ahora, hermanos míos, dijo Abel dirigiéndose a los codvas que le rodeaban, orad conmigo para que el Altísimo ilumine la mente de su hijo Etchebea y fortifique su voluntad en forma que desde hoy comience el camino de la justicia y de la verdad. Y los codvas entraron en una profunda concentración. El anciano rey comenzó a llorar silenciosamente y sus hijos cayeron en sueño profundo. Llevaban cerca de 1 hora en este trabajo mental cuando despertaron todos al mismo tiempo, gritando despavoridos: «Padre, los campos arden, el lago Van está envenenado, las ciudades invadidas y saqueadas, nuestras mujeres arrastradas por las hordas salvajes. Padre, todo se hunde y tú vas a ser degollado sobre tu propio lecho». Cada uno de aquellos hombres parecía un loco furioso que viera espantosas visiones. El anciano había caído de rodillas con el rostro en tierra, pidiendo al Altísimo piedad y misericordia, mientras los codvas, como estatuas de piedra, continuaban inmóviles y silenciosos. Por fin renació la paz y Abel les dijo: «Lo que habéis visto es el último rayo de luz que la piedad divina os envía para evitar las desastrosas consecuencias de vuestros errores de malos hijos, de malos esposos y de malos gobernantes. Y tú, buen Etchebea, tómalo como el puente salvador que el Altísimo extiende ante ti para obligarte a comprender dónde termina la bondad y comienza la debilidad, cuando es santa la justicia y cuando es errado el perdón».
Y tú, Actrión, has caído en la deshonra de consentir que tu esposa sea el anzuelo que aprisione la voluntad de tus hermanos para satisfacer de tal modo sus ambiciones desmedidas. Estás aún a tiempo de salvarte y todos vosotros lo mismo, si unidos en un esfuerzo conjunto limitáis la omnimona voluntad de esa mujer que os ha hecho su juguete y el escarnio de vuestro pueblo. Vuestras esposas honestas y puras lloran y gimen en la humillación y en el desprecio, ellas que son las madres de vuestros hijos y que os sacrificaron su vida y su juventud. Pues yo os digo, y no pasará mucho tiempo sin que os acordéis de mis palabras, si no dais paso atrás para rehacer vuestro camino y evitar las consecuencias desde vuestro imprudente obrar, vosotros y vuestros hijos arrastraréis la cadena de esclavos en extrañas tierras y vuestro hermoso país será entregado a quien sepa convertirlo en campo fértil para la semilla del bien, de la fraternidad y de la paz. ¿No es acaso un baldón para vosotros, príncipes afiliados a la gran alianza del Éufrates y el Nilo, formada para el triunfo de la verdad y la justicia sobre la tierra, el haberos convertido en abúlicos encubridores de los desaciertos de una mujer que con fingidas caricias os hizo olvidar todo sentimiento de honradez y de equidad? Vuestras esposas, vuestros hijos, vuestros hermanos codvas en la paz han pedido para vosotros, al dador de todos los dones, piedad y misericordia, pero creedme, colmando estáis ya la medida, porque es el repartir sus dones, el Padre común tiene un límite y una medida, y vuestros mismos hermanos codvas, conocedores de la eterna ley, aún retorciéndose el corazón, se harán a un lado cuando sea llegada la hora para decir a una voz: paso a la justicia de Dios. ¿Creéis que nada pesan en la eterna alma madre las angustias, las lágrimas, los tormentos y la muerte originados por vuestra culpable debilidad que ha hundido a ese ser en el abismo en vez de la salvación que vino a buscar a vuestro lado? ¿No supisteis entre todos levantarla hasta el camino real de la justicia, y ella sola, en cambio, os arrastra a vosotros a la perdición? La eterna energía utilizada por el amor de los codvas de la paz os salvó de las garras de la siniestra reina guerrera del Caspio, porque estabais llamados a entrar en el concierto grandioso de los obreros de la luz y porque queríais ser salvados, mas ahora no lo seréis sin el esfuerzo de vuestra voluntad. Ayer queríais y no podíais por vosotros mismos, hoy podéis y no queréis. Tenéis oídos para oírme, tenéis inteligencia para comprenderme, tenéis libre albedrío para hacer o no hacer. Alma madre de todos los seres, tened aún piedad de todos estos que habías llamado hacia el país encantado de las eternas conquistas, si es que no terminó para ellos la hora de tu piedad. Exclamó Abel con su voz temblorosa por la emoción que le causaba el silencioso llorar de Echevea junto a él y la consternación de sus hijos, que a la luz emanada del Verbo de Dios comprendían sus errores y temían sus consecuencias.
y dispusieron el regreso a su país después de haber prometido a los Corvas que entrarían al verdadero camino. Mis muchos años no me permitirán ver de nuevo tu rostro, dijo llorando Echevea cuando abrazó por última vez a Abel, pero moriré feliz de haber visto la luz de Dios sobre la tierra. Más feliz morirás si, fortalecido e iluminado por esa luz, respondes en esta hora al pensamiento divino, le contestó el joven maestro, irradiando sobre él toda la energía de su espíritu. Que Dios sea contigo, Echevea, y con tus hijos y con tu pueblo, sea cual sea el viento que ha de soplar. Y partieron. Los odios y resentimientos habíanse esfumado entre ellos al soplo benéfico y dulce del amor de Abel y sus hermanos reunidos en torno suyo al despedirles. Parecíales vivir de nuevo los días de la adolescencia, cuando juntos jugaban con sus antílopes y sus corderos, cuando bogaban en sus canoas sobre las azules ondas del lago Van y corrían en veloz carrera sobre sus aguas serenas para llegar primero a la orilla donde el Padre les esperaba con el galardón merecido por el más esforzado remero. Rememoraban aquellos días de amor y de paz, y mutuas promesas oyeron aquellas praderas y aquellos bosques saturados de las auras benéficas del hombre luz que cruzaba por ellas. Echevea estaba inundado de felicidad, mas fueron las últimas gotas de la armonía y la piedad divina que se derramaban sobre él. Actrión, el menor de sus hijos, desposado con Droid, fue después aquel Saúl, rey de Israel en los tiempos de la juventud de David, el mismo Lázaro o Simón de Betania en las épocas de Jesús. Y aquella Droid que tan formidable sugestión ejercía con su hermosura y su arte sobre los caracteres débiles y en exceso complacientes, la encontramos después en Dalila, mujer de Sansón, el hombre más forzudo de Israel. Más tarde en Popea, la única mujer que supo dominar las furias de Nerón en conveniencia suya y de sus protegidos. La misma que en la época de Alejandro VI o el Papa Borgia, fue aquella bellísima Lucrecia, instrumento suyo para dominar a los príncipes todos de la Europa medieval. Innumerables existencias de dolor y de humillación han formado el ara expiatoria de este ser, cuya postrera encarnación destacada fue en la hermana de Napoleón Bonaparte, casada con el desventurado Murat. Cuando poco tiempo después se desplomó sobre Echevea y su raza el gran cataclismo que Abel les anunciara como lógica consecuencia de la división que existía en medio de ellos, Droid huyó a sus montañas nativas, en cuyos impenetrables laberintos estableció su morada con todos aquellos que, confiados en su sagacidad y en sus promesas, quisieron seguirla. Y ella misma se constituyó en sacerdotisa reina de aquella soledad, la tribu que de este origen surgió para el futuro. Fueron apellidados los Droid, que, por las mezclas de lenguas de los que así se habían unidos para formar una nueva raza o dinastía, varió en Droiques de la montaña, nombre que, vaciado a las lenguas de origen latino,
ha venido a convertirse en los legendarios druidas que en la antigua Galia dominaron por largo tiempo con sus misteriosos rituales saturados de poesía, de solemnidad y a veces de heroísmo y de tragedia. Echevea, con horribles puñaladas en el pecho y en la garganta, fue salvado por un criado fiel y oculto en una caballeriza. Vivió todavía para recibir el último abrazo de sus 6 hijos Codvas enviados desde La Paz, cuando se tuvo conocimiento de la espantosa tragedia y que el anciano rey vivía. La herida que había recibido en la garganta le había quitado el uso de la palabra y solo pudo comunicarse con sus hijos por sus miradas llenas de dolor y de lágrimas y por sus manos temblorosas que no se hartaban de acariciar aquellas frentes serenas que se abrían ante él como cielos sin nubes después de la borrasca. Sus otros hijos y la mejor juventud de su pueblo habían sido llevados al otro lado del mar Caspio, donde las huestes guerreras de la Yamurance se habían organizado nuevamente y asolaban todas aquellas comarcas, saqueando ciudades y llevándose hombres y rebaños. Los ancianos, las mujeres y los niños fueron salvados por los arqueros que hacían guardia en los pueblos de la Alianza, pero no pudieron impedir la rebelión del propio pueblo de Echevea, ya cansado de sufrir las arbitrariedades de sus gobernantes que por presión de Droit cargaban a los nativos de contribuciones y de trabajos penosos para galardonar gentes extrañas que se iban adueñando de las mejores campos, ciudades y ganados. Y cuando esto ocurría a la familia de Echevea en la mansión de la Sombra de la Paz y de Negadá, los Codvas clarividentes vieron en luminosa aparición un monstruo gigante que echaba a tierra con formidables golpes de hacha un hermoso bosquecillo de almendras en flor, los amontonaba en inmensa pira que ardía en llamaradas rojas y negras y desparramaba al viento las cenizas. Y con honda consternación aquellos videntes interpretaban en medio de amarga angustia la desoladora visión. Hermanos de la Alianza, hermanos nuestros, han sido vencidos por el mal, cuyas consecuencias les aplastarán quién sabe para cuánto tiempo. Solo entonces se enlutaba el alma de los Codvas y no cuando la muerte física libertaba un alma de su prisión carnal. Y en 10 días de silencio y de trabajo mental continuado y conjunto, acumulaban energía sobre aquellos desventurados hermanos para ayudarles a levantar de su formidable caída por un arrepentimiento verdadero que les reincorporase de nuevo en un futuro más o menos cercano a las filas del bien y de la justicia, abandonados en una vida de inconsciencia y de debilidad. La caverna de los vampiros. En el monte Marayán, prolongación de la cadena del Antitauro, más o menos a la altura en que las vertientes originarias del Éufrates forman turbulentos riachos antes de bajar unidos a la llanura en la caudalosa corriente del gran río, se encontraba una inmensa caverna que había sido sin duda una explotación de grandes minas de cobre abundante en aquellas montañas.
podía contener varios centenares de hombres en sus profundas cavidades y laberintos, en los cuales el tiempo había hecho desaparecer muchos de los vestigios que dejan los seres humanos a su paso por determinados lugares. Los riachuelos torrentosos que bajaban como torbellinos de espuma filtraban sus aguas por las hendiduras de las rocas, que constituían las irregulares bóvedas de aquel abrupto subterráneo, motivo por el cual se habían formado en las más hondas excavaciones y en lo interior de la caverna unos lagos de aguas cenagosas en las que pululaban repugnantes animalejos como los que de ordinario se encuentran en las aguas estancadas a la sombra. Examinando detenidamente aquel laberinto de cavernas y de galerías sinuosas y quebrados corredores, podrían apreciarse más o menos el largo lapso de tiempo que debía haber pasado desde que seres humanos abrieron a golpes de pico aquella entraña de la tierra. Había sido sin duda foco central de una fuerte raza minera que agotó la riqueza de la montaña y emigró hacia otras cordilleras que le abrieron de nuevo su seno repleto de codiciados tesoros. Después había sido refugio de bestias, pues en varias de las cavidades que daban al exterior podían aún verse animales disecados en la actitud de estar echados como un reposo. Varios elefantes grandes y uno pequeño sobresalían del pantanoso lecho de una de las cavernas y parecían formar parte de la montaña gris. Pero la observación mostraba que no eran piedra desde su origen, sino carne hecha piedra por la acción de diversos factores naturales desde quién sabe qué tiempo. En otras cavidades se veían restos fósiles de dromedarios, algunos en actitud de haber quedado allí muertos dormidos, otros de haber sido de pronto cubiertos por algo que les privó súbitamente de la vida. Como troncos secos, los enroscados cuerpos de enormes cetáceos ocupaban otras cavidades de aquel interminable laberinto. La muerte, la desolación, la soledad y el silencio por todas partes. La aproximación de grandes cometas a la atmósfera terrestre o determinadas conjunciones astrales de planetas que en su eterno correr en la inmensidad infinita se veían arrastrados por la mayor fuerza de atracción de las esferas de nuestro sistema. Derretía de épocas en épocas los eternos glaciares del largo período paleolítico y parte del neolítico, lo cual producía inundaciones súbitas que a veces sorprendían a hombres y animales en los mismos sitios en que se encontraban, o viceversa, la congelación repentina de aquellas aguas formándose montañas de hielo, obstruyendo la salida de las cavernas y los caminos abiertos en el desfiladero de las montañas. Y en la época a que hemos llegado en nuestra historia, aquel antro helado y pavoroso era refugio a donde había huido la tenebrosa escuela apellidada por los Codvas Irodia Inis, que quería decir hijos del odio y de la ira. Era una vasta agrupación de magos, augures o sátrapas, consagrados al desarrollo de los poderes ocultos con fines siniestros de dominación y engrandecimiento, explotando las bajas pasiones humanas y todos cuantos depravados instintos se encierran en los seres atrasados y perversos.
Allí estaban también los sacerdotes de la difunta reina Yamurance y muchos otros que de diversas comarcas de la tierra habían huido, perseguidos por los pueblos encolerizados a la vista de las atrocidades que cometían o inducían a cometer a príncipes y gobernantes. Solo hacía pocos años que la infernal institución habitaba aquel pavoroso antro que había llegado a denominarse el Cerro Maldito, por las extrañas manifestaciones que los habitantes de la comarca veían de vez en cuando aparecer al exterior, y ya algunas aldeas inmediatas habían sido abandonadas por el terror que sentían sus habitantes por aquella peligrosa proximidad. En una circunferencia de 2 millas a la redonda no había señales de vida, sino un suelo árido y a veces rojizo, grises y peladas montañas de erizadas rocas, viejos troncos de árboles secos que mostraban sus descarnadas raíces como brazos escuálidos de cadáveres disecados hace mucho tiempo. La ley eterna de que todo vive, se mueve y se transforma parecía estar desmentida en aquella desolada región donde el alma del viajero se sobrecogía de un extraño terror. Si a los habitantes de las vecinas aldeas abandonadas se les interrogaba, contestaban invariablemente: allí nadie puede vivir. Las bestias se ven invadidas de tan extraño furor que se matan las unas a las otras, y los humanos de una fiebre lenta y maligna que les lleva a la muerte sin motivo aparente. Y cuando están casi al instante de expirar, una repentina furia les acomete y se les ve huir enloquecidos a la caverna del Cerro Maldito, de donde ninguno vuelve. Aún los cadáveres son profanados en sus tumbas, muchos de los cuales han salido de ellas y se las ha visto ambular errantes y enloquecidas por las montañas vecinas. ¿Quién podía, pues, vivir en aquella región? Si en mi última vida terrestre hubiera yo escuchado tales relatos, habría dicho sencillamente que aquellos pobres aldeanos padecían de desequilibrio mental colectivo, de peligrosa y funesta alucinación. Pero hoy, después de 40 años de leer en el gran libro de la luz astral, de meditar hondamente las leyes que rigen las fuerzas y corrientes y energías del éter y de la atmósfera en contacto con las fuerzas y energías mentales en las distintas corrientes de acción que en estos se colocan para el bien o para el mal, no digo lo mismo, sino que me sumerjo en una serie de meditaciones diciendo al final: qué poco sabemos los hombres de la hora actual de las eternas leyes del universo, de la inmensa potencialidad del pensamiento y de la amplísima libertad de la voluntad o libre albedrío humano para escalar las altas cumbres de la virtud, de la sabiduría y del amor, como para descender a los espantosos abismos de la humana depravación. El lector podrá comprender la macabra operación que realizaban aquellos funestos habitantes del Cerro Maldito cuando alguno de ellos, agotado por la vejez o la enfermedad, debían desencarnar.
Buscaban entre todos los jóvenes de las vecinas aldeas los cuerpos más fuertes y vigorosos, y mediante una continuada irradiación de fluidos maléficos sobre él, le producían la extraña fiebre lenta que en pocos días le consumía. Facilitado así el desprendimiento de aquel espíritu de su materia, el espíritu vampiro dejaba la suya ya inútil y gastada y se adueñaba de aquel cuerpo para continuar viviendo en él. Si al efectuar el cambio perdían la partida y no podían establecer conjunción entre los cerebros, poco importaba, todo se reducía a dejar allí un pobre loco inútil para toda su vida. Pero más frecuentemente ocurría que la transmigración se hacía con buen éxito, pues el sujeto elegido era un ser inferior, de escasa evolución y de instintos bajos y groseros. Desde luego se comprende que sólo sujetos de tal naturaleza podían ser aprovechados por los vampiros para este fin, pues la ley eterna corta toda acción mental maléfica sobre seres cuya evolución espiritual y cuya vida intachable les pone a cubierto de la dominación psíquica de los espíritus del mal. Esto explica de modo racional y lógico aquellas largas vidas de 600, de 700, de 900 años que, si no eran comunes a todos, como las antiguas escrituras dan a entender, hubo no obstante casos, tanto en los campos de la justicia como en lo de la iniquidad, de vidas terrestres prolongadas durante muchos siglos en diversos cuerpos. Y ahí surgen dos rayos de luz que ponen a la vista la absoluta imparcialidad y justicia de la ley eterna. Primero, que dicha ley no coarta la acción de las entidades invisibles consagradas por libre voluntad al mal, cuando ellas se ejercen sobre seres que por ley y afinidad quedan sujetos al que de entre ellos puede más, resultando así de una realidad evidente el viejo decir: dime con quién andas y te diré quién eres. O más aún aquella frase del excelso maestro: el que busca las tinieblas en ellas perece. Y el segundo rayo luminoso pone de manifiesto la soberana inmunidad del alma libre que se ha conquistado con su esfuerzo por el bien y la justicia, una posición espiritual que le pone a cubierto de esas espantosas dominaciones en que a veces los seres pasan siglos y siglos sin dar un paso en su evolución y con grande riesgo de convertirse al final de tan desastrosa carrera en seres sin vida propia, sin personalidad definida, a quienes la chispa divina abandona como un cascarón inútil, disgregado en el montón informe de fuerzas vivas que en centenares de milenios, en lejanos ciclos de evoluciones nuevas, en mundos que acaso aún no salieron de sus nebulosas originarias, volverán a vivir vidas de piedra en inmóviles montañas, vidas parasitarias en senegales pantanosos, vidas vegetales, animales en inferiores especies, vidas sin almas y puramente orgánicas, vidas de alma múltiple, como llaman algunos filósofos modernos, a la eterna energía que anima esa cosa viva, pero sin individualidad, acumulada en infinita sucesión de tiempo en los impenetrables laboratorios donde obra el cosmos.